Hola, buenos días amigos. Pues vamos a proseguir con los siguientes capítulos de mi querido Carl Sagan, porque en cuanto terminemos este maravilloso compendio, iniciaremos otra nueva entrega de todo lo que es el vacío y la nada, la vida no terrestre, la energía de las estrellas, experimentos físicos, grandes descubrimientos de los principios antrópicos, las vidas no terrestres, en fin, todo lo que he podido conseguir de información. Y por supuesto, empezaré también, quizá antes de empezar esos nuevos capítulos, empiece ya con el histórico, porque sí que es verdad que me quedé pendiente de grabar cosas y quiero realizarlo. Bueno, pues este yo creo que va a ser el capítulo. Dejadme comprobar un momentito, porque claro, como voy grabando día sí, día no, o a veces incluso en un espacio mayor de tiempo, bueno, pues me quedaba a comprobar el capítulo real por el que vamos. Dejadme un segundito, si no me equivoco. Este sería el número 8, ¿vale? Corresponde al 5 del libro, pero como me lleva más de 40 minutos por capítulo, para que no sea tan denso, a veces los tengo que dividir en varios. Entonces, bueno, este sería el número 8. Y bueno, pues como os digo, seguir grabando. La cuestión es, mañana creo que no voy a poder grabar absolutamente nada. Mañana me toca revisión médica otra vez. Tengo que volver a hacerme analíticas, marcadores tumorales, bueno, pues para ver cómo va la evolución del cáncer y todo esto. Y bueno, pues básicamente pues no creo que me dé tiempo, porque de la que venga pues seguramente estaré en casa de mi familia y ya cuando venga no me va a dar tiempo. Entonces, bueno, básicamente lo que haremos es grabar en cuanto podamos, ¿vale? Bueno, pues este era el capítulo de Blues para un planeta rojo. Este va dedicado todo a Marte, según la visión, como hemos dicho, de Carl Sagan. Aquí hay una cita que deja Christian Huygens, que sobre su libro de nuevas conjeturas referentes a los mundos planetarios y sus habitantes y sus producciones, escrito en 1690 más o menos. Un hombre que opine como Copérnico, que esta Tierra nuestra es un planeta conducido alrededor del Sol y alumbrado por él como los demás, no podrá evitar que le asalte alguna vez la fantasía de por qué el resto de los planetas tiene su propio vestido y su mobiliario, incluso unos habitantes al igual que la Tierra. Pero siempre podíamos concluir diciendo que no valía la pena examinar lo que la naturaleza se había complacido en hacer allí, ya que no había probabilidad alguna de llegar alguna vez al final de este examen. Pero hace poco estaba yo pensando bastante seriamente sobre este tema, y abro paréntesis, y no es que me considere un observador más fino que aquellos grandes hombres del pasado, sino que he tenido la suerte de vivir después de la mayoría de ellos. Y cuando pensé en este examen no era tan impracticable ni el camino tan lleno de dificultades, sino que dejaba un margen muy bueno para posibles conjeturas. Y luego Christopher Wren, del discurso inaugural en el Grissom College en 1657, añadió esta cita: «Llegará un tiempo en que los hombres serán capaces de ampliar su mirada y podrán ver los planetas como nuestra propia Tierra». Entonces, bueno, aquí dejo claro básicamente que ya en aquella época se hacían preguntas sobre todo esto. Hace muchos años, según reza la historia, un célebre editor de periódicos envió un telegrama a un astrónomo destacado. El astrónomo respondió obedientemente diciendo que ignoramos muchas cosas. A pesar de esta confesión, el desconocimiento declara con obstinada insistencia
que nadie prestó ninguna atención y desde entonces hasta ahora se han escuchado opiniones y autoridades de personas que piensan hacer o haber deducido la existencia de vida en Marte y de personas que consideran haber eliminado esta posibilidad. Algunos desean fervorosamente que haya vida en Marte, otros con la misma fuerza desean que no haya vida en Marte. En ambos bandos ha habido excesos. Estas fuertes presiones han desgastado, en cierto modo, la tolerancia hacia la ambigüedad. Y es que, en esencia, la ciencia parece haber mucha gente que lo único que quiere es obtener una respuesta, cualquier respuesta. Y por eso evita un problema de contar con dos posibilidades simultáneas que se excluyen mutuamente. Algunos científicos creyeron que Marte estaba habitado basándose en lo que luego resultaron ser pruebas poco consistentes. Otros concluyeron que en el planeta el planeta carecía de vida al fracasar o dar el resultado ambiguo de la búsqueda de alguna manifestación particular de vida. Es decir, que los azules del blues han sonado más por una vez en el planeta rojo. ¿Por qué marcianos? ¿Por qué tantas especulaciones vehementes y tantas fantasías desbocadas sobre marcianos y no, por ejemplo, sobre saturnianos o plutonianos? Pues porque Marte parece a primera vista muy semejante a la Tierra y es el planeta más próximo a nuestra superficie solar, a nuestra superficie visible. Hay casquetes polares de hielo, blancas nubes a la deriva, furiosas tormentas de arena, rasgos que cambian estacionalmente la superficie roja, incluso cada 24 horas. Es tentador considerarlo un mundo habitado. Marte se ha convertido en una especie de escenario mítico sobre el cual proyectamos nuestras esperanzas y nuestros temores terrenales. Pero las predisposiciones psicológicas y en contra no deben engañarnos. Lo importante son las pruebas y las pruebas todavía faltan. El Marte real es un mundo de maravillas. Sus perspectivas futuras nos intrigan más que el conocimiento de su pasado. Y en nuestra época hemos escudriñado las arenas de Marte. Hemos afirmado que allí hay una presencia. Hemos dado satisfacción a un siglo de ensueños. Digamos que pensamiento, como os hemos dicho en infinidad de ocasiones desde que hemos empezado este relato, está hecho en los años 80. Daros cuenta que estamos en el 2026 y ya se han desplegado sondas, los famosos rovers de los que os hablé en capítulos anteriores, que ya han sido capaces de detectar que ha habido al menos algún tipo de bacteria vigente o viva en Marte. Lo que no sabemos a día de hoy, porque esas sondas se han paralizado, si siguen realmente constatando algún tipo de señal de posible vida. O sea que no es tan descabellado pensar que los científicos que hacían apología de la vida en Marte estén desencaminados, ni mucho menos. Nadie hubiese creído en los últimos años del siglo XIX que este mundo estaba siendo observado intensa y atentamente por inteligencias superiores, más superiores que la del hombre y sin embargo tan mortales como el hombre, que mientras los hombres se ocupaban de sus asuntos estaban siendo escudriñados y estudiados, quizás con el mismo entretenimiento o detenimiento que un hombre examina en su microscopio seres efímeros. Es verdad. ¿Por qué no iban inteligencias existentes superiores a examinarnos a nosotros también? Es que es curioso, nosotros no tenemos la potestad de decir somos los únicos que podemos examinar o plantearnos vidas en otras galaxias. Pues a lo mejor estamos siendo evidentemente estudiados. Acordaros de la película de la Guerra de los Mundos. Esa película para mí ha sido el culmen de todas estas teorías, porque realmente ahí nos hace ver que a lo mejor lo que pensamos que está en otro planeta puede que incluso en nuestra propia Tierra haya una inteligencia superior a la nuestra que nos esté estudiando. Lo que pasa, no tenemos obviedad a simple vista, sino que puede que esté en el inframundo. Cuidado con todas estas cosas, que podría ser que esa teoría fuera verdad. Imaginaros si eso ocurre en la Tierra, porque no habría de ocurrir en otros planetas. Las primeras líneas de la obra clásica de ciencia ficción de la Guerra de los Mundos de las que os he hablado, de George Wells,
de H.G. Wells, escrita en 1897, todavía hoy conserva un obsesivo poder. Durante toda nuestra historia ha existido el temor y la esperanza de que hubiese vida más allá de la Tierra. En los últimos 100 años, la premonición se ha enfocado en un punto de luz roja brillante del cielo nocturno. 3 años antes de que se publicara La Guerra de los Mundos, un bostoniano llamado Percival Lowell fundó un importante observatorio de donde salieron las más elaboradas declaraciones a favor de la existencia de vida en Marte. Lowell se interesó de joven por la astronomía, marchó a Harvard, consiguió un puesto semioficial de diplomático en Corea y se dedicó en general a las actividades típicas de la gente rica. Antes de morir en 1916 había realizado importantes contribuciones al conocimiento de la naturaleza y evolución de los planetas, a la deducción de la expansión del universo y al descubrimiento del planeta de Plutón, en el que intervino y al cual debe su nombre. Las primeras 2 letras del nombre de Plutón, las iniciales, son de Percival Lowell. Su símbolo es un monograma planetario, pero el amor constante de Lowell fue al planeta Marte. La declaración en 1877 la hizo un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, afirmando la existencia del Canali en Marte, que le conmovió profundamente. Schiaparelli había informado durante una aproximación máxima a Marte, a la Tierra, sobre la presencia de una intrincada red de líneas rectas, sencillas y dobles que cruzaban zonas brillantes del planeta. Canali significa en italiano canales o surcos, y su transposición al inglés implica la mano del hombre. Una martemanía se apoderó de Europa y de América, y Lowell fue arrastrado hacia ella. En 1892, Schiaparelli anunció, cuando su vista ya fallaba, que renunciaba a la observación de Marte. Lowell decidió continuar su trabajo. Quería un lugar de observación de primera categoría, no perturbado por nubes o luces ciudadanas, caracterizado por una buena visión, término que los astrónomos aplican a una atmósfera estática a través de la cual queda minimizado el temblor de una imagen astronómica en el telescopio. La mala visión se debe a turbulencias de pequeña escala en la atmósfera situada encima del telescopio y que a causa del centelleo de las estrellas. Lowell construyó su observatorio lejos de la casa de Mars Hill en Flagstaff, Arizona. Dibujó los rasgos de una superficie de Marte, especialmente los canales que lo hipnotizaban. Las observaciones de este tipo de fenómenos no son fáciles. Uno se pasa largas horas en el telescopio aguantando el frío del alba. Con frecuencia la visión es pobre y la imagen de Marte se hace borrosa y distorsionada. Entonces uno debe ignorar lo que ha visto. En ocasiones la imagen se estabiliza y los rasgos del planeta destellan momentáneamente hacia una maravillosa superficie. Hay que recordar entonces que lo que se ha tenido por fortuna de ver hay que anotarlo cuidadosamente en papeles y hay que dejar de un lado las ideas preconcebidas y dejar constancia con una mente abierta a las maravillas de Marte. Los cuadernos de Percival Lowell están llenos de lo que se creía ver zonas brillantes y oscuras, un indicio de un casquete polar y canales en un planeta engalanado de dichos canales. Lowell creía que estaba viendo una red extendida por todo el globo, a grandes acequias de riego que conducían agua desde los casquetes polares y la fusión de sedimentos y habitantes de ciudades ecuatoriales. Imaginaba el planeta habitado por una raza más antigua y más sabia, quizás muy diferente a la nuestra, y creía que los cambios estacionales de las zonas oscuras se debían al desarrollo y marchitamiento de la vegetación. Creía que Marte era muy parecido a la Tierra. Total, creía demasiadas cosas. Lowell abocaba un Marte antiguo, árido, marchito, un mundo desierto, pero continuaba pareciéndose a un desierto en la Tierra. El Marte de Lowell tenía muchos rasgos en común con el suroeste de los Estados Unidos. Más bien, yo creo que con el Colorado, el Cañón del Colorado y toda esta zona desértica, las rocosas, todo esto que evidentemente
son vestigios de una civilización, entre comillas, muy antigua, no una civilización, sino un modo de vida, una creación de la Tierra súper antigua, ¿no? Más que se vean los sedimentos de las rocas. Ahora sabemos que el reto contemporáneo más serio de las ideas de Lowell tuvo un origen inverosímil. Alfred Russel Wallace, codescubridor de la evolución de la selección natural, recibió en 1907 el encargo de comentar uno de los libros de Lowell Wallace, que había sido ingeniero en su juventud, y aunque se mostraba algo crédulo en cuestiones de percepción extrasensorial, se mostró admirablemente escéptico en cuanto a la habitabilidad de Marte. Wallace demostró que Lowell se había equivocado en el cálculo de las temperaturas medias de Marte. No eran tan suaves como las temperaturas del sur de Inglaterra, sino que en todas las partes y con poquísimas excepciones eran inferiores al punto de congelación del agua. Tenía que haber un permafrost, una superficie perpetuamente congelada. El aire era mucho más enrarecido de lo que Lowell había calculado. Los cráteres se debían de ser tan abundantes como en la Luna, y en cuanto al agua de los canales, cualquier intento de transportar este escaso excedente de agua por medio de los canales de gravedad hasta el ecuador del hemisferio opuesto a través de regiones desérticas terribles y expuesta a cielos tan despejados como los que se describen, tendría que ser una obra de un equipo de locos y no de seres inteligentes. Es decir, básicamente tiró por tierra las teorías de Percival Lowell. Este análisis físico devastador, en gran parte correcto, fue escrito por Wallace a los 84 años. Su conclusión era que en Marte la vida era prácticamente imposible. No dijo nada sobre los microorganismos. A pesar de la crítica de Wallace y a pesar de que otros astrónomos con telescopios y lugares de observación tan buenos como los de Lowell no pudieran encontrar señal alguna de los confabulados canales, la idea de Lowell de Marte tuvo una gran aceptación popular. O sea, a pie científico fue un fracaso, pero a pie de calle, la verdad que dio lugar a muchas literaturas. Tenía una cualidad mítica tan vieja como la del Génesis. Parte de su atractivo venía de que el siglo XIX fue una época de maravillas de la ingeniería, incluyendo la construcción de enormes canales: el canal de Suez, acabado en 1869, el canal de Corinto en 1893, el canal de Panamá en 1914. Fijaros las obras de ingeniería más cercanas a nosotros, las enclusas del Gran Lago, los canales para barcazas del norte del estado de Nueva York y los canales de riego del sureste de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Si los americanos y los europeos podían realizar tales hazañas, ¿por qué no los marcianos? ¿No podían llevar a cabo esfuerzos superiores a una especie más antigua y más sabia, capaz de enfrentarse valientemente con la desecación y cada vez más mayor en lo que se refiere al planeta rojo? Nosotros hemos enviado satélites de reconocimiento a las órbitas alrededor de Marte, hemos cartografiado el planeta entero, hemos hecho aterrizar en la superficie laboratorios automáticos. Puede decirse que desde los días de Lowell a los días de hoy los misterios han aumentado en Marte. Sin embargo, después de estudiar fotografías mucho más detalladas de Marte que cualquier imagen de Lowell podía haber vislumbrado nunca, no hemos hallado nunca un solo afluente a la pretendida red de canales ni una sola esclusa. Lowell y Schiaparelli y otros realizaron sus observaciones visuales en condiciones de visibilidad dificultosa y se equivocaron, quizás en parte por la predisposición a creer de la existencia de vida en Marte. Los cuadernos de observación de Percival Lowell reflejan un esfuerzo continuado en el telescopio durante muchos años. Lowell muestra enterado del escepticismo expresado por otros astrónomos sobre la calidad de los canales. En estos cuadernos aparece un hombre convencido de que ha hecho un importante descubrimiento y dolido de lo que otros hayan podido comprender todavía de su importancia. En el cuaderno 1905, por ejemplo, hay un apunte del 21 de enero que abrimos comillas: aparecen canales dobles de destellos convenciendo
de su realidad. Al leer estos cuadernos tengo la equívoca o inequívoca sensación de que realmente estaba viendo algo, pero ¿qué? Cuando Paul Fox de Cornell y yo comparamos los mapas de Lowell sobre Marte, cuando digo yo me refiero a este querido nuestro Carl Sagan, con las imágenes orbitales del Mariner 9, que en ocasiones tenían una resolución 1000 veces superior a la de el telescopio refractor de 24 pulgadas de Lowell situado en la Tierra, no encontramos prácticamente ninguna corrección. Había que excluir de que el ojo de Lowell hubiera conectado entre sí pequeños detalles inconexos de la superficie de Marte, formando ilusorias líneas rectas. En la posición de la mayoría de sus canales no había manchas oscuras ni cadenas cadenas de cráteres. Allí no había rasgos en absoluto. Entonces, ¿qué era lo que podía haber visto dibujado? Uno de los grandes hallazgos de la misión del Mariner 9 a Marte fue que hay rayas y manchas variables con el tiempo en la superficie de Marte. Muchas de estas están relacionadas con las murallas de los cráteres de impacto, que cambian según las estaciones, se deben al polvo arrastrado por el aire y sus formas. Es decir, que no es que fuese agua, sino que a lo mejor la propia erosión del viento solar, los impactos de los asteroides en Marte, al igual que en la Tierra, hubieran dibujado ese tipo de geografía, no necesariamente agua. Parece que los canales de Marte se deben al funcionamiento defectuoso de la combinación humana, mano, ojo, cerebro en condiciones difíciles de visión. Por lo menos la combinación de algunos hombres que muchos astrónomos observando con instrumentos de igual calidad de la época de Lowell y después afirmaron que no había canales. Pero difícilmente puede ser esta explicación completa. Y yo tengo la sospecha insistente de que algunos de este aspecto esencial del problema de los canales marcianos está por descubrir. Lowell siempre dijo que la regularidad de los canales era un signo inequívoco de su origen inteligente, y no se equivocaba, solo falta saber en qué lado del telescopio estaba la inteligencia. Pues lógico. Los marcianos de Lowell, que eran benignos y esperanzadores, incluso parecidos a dioses, eran muy diferentes a la maligna amenaza expuesta por Wells y Welles en la Guerra de los Mundos. Dos tipos de ideas pasaron a la imaginación pública, es decir, primero tenemos por un lado los marcianos de carácter bondadoso y por otro lado los marcianos de carácter maligno, cuidado. Es posible, y de hecho aventurarse, y no en fantasía, en la mente de John Carter, en el reino de Helium del planeta de Marte. Podríamos aventurarnos, salir al exterior una tarde de verano con nuestro camino iluminado por las dos rápidas lunas de Bas-Run y viviendo un viaje de altas emociones científicas. Todas estas conclusiones de Lowell sobre Marte, incluyendo la existencia de fabulados canales, resultaron ser inconsistentes, pero su descripción del planeta tuvo por lo menos esa virtud. Logró que generaciones de niños de 8 años, entre ellas la mía, consideramos la exploración de los planetas como una posibilidad real. Muy gracioso. En fin, imagine que usted es un visitante de otro planeta muy extraño y que se acerca a una Tierra sin ideas preconcebidas. Su visión del planeta mejora a medida que va acercando, lo que va destacando en detalles cada vez más finos. ¿Es un planeta habitado? ¿En qué momento puede decidirlo? Si hay seres inteligentes, es posible que hayan creado estructuras de ingeniería con elementos de gran contraste en una escala de pocos kilómetros, estructuras que podremos detectar cuando nuestros sistemas ópticos y la distancia desde la Tierra proporcionan una resolución de kilómetros. Sin embargo, a este nivel, el detallismo, la Tierra parece terriblemente estéril. No hay señales de vida, ni inteligente ni de otro tipo. En lugares
que nosotros llamamos Washington, Nueva York, Moscú, Londres, París, Pekín, Tokio, etc., si hay seres inteligentes en la Tierra, no han modificado demasiado el paisaje transformándolo en estructuras geométricas regulares de resolución kilométrica. Pero cuando mejoramos 10 veces la resolución, cuando empezamos a ver al detalle de solo 100 metros de longitud, la situación cambia. Muchos lugares de la Tierra parecen cristalizar de repente, revelando una estructura intrincada de cuadrados y rectángulos, las líneas rectas y círculos. Se trata de obras de ingeniería hechas por seres inteligentes, carreteras, autopistas, canales, etc. A esta escala puede distinguirse la presencia de vida inteligente en Boston, en Washington, en Nueva York, y con una resolución de 10 metros. El nivel de remodelación que ha sido sometido el paisaje aparece ya con toda claridad. Los hombres han trabajado muchísimo en estas fotos que se tomaron con luz diurna. Pero el crepúsculo o durante la noche hay otras cosas visibles, fuegos, pozos de petróleo, en fin, todas estas cosas. La vida inteligente en la Tierra se manifiesta primeramente a través de la regularidad geométrica de sus construcciones. Si la red de canales de Lowell realmente existiese, la conclusión de que Marte está habitado por seres inteligentes resultaría igualmente de convincente. Del mismo modo, para poder detectar fotográficamente vida en Marte, incluso desde la órbita alrededor de Marte, debería de haberse llevado a cabo una remodelación importante de la superficie. Las civilizaciones técnicas constructoras de canales podrían detectarse fácilmente, pero si exceptuamos uno de los rasgos enigmáticos de la exquisita profundidad de detalles de la superficie marciana descubiertos por las naves espaciales no tripuladas, pues no aparece nada de este tipo. Sin embargo, hay muchas más posibilidades de existencia de grandes plantas y animales y microorganismos de formas extinguidas, o bien de un planeta que ahora está o estuvo siempre privado de vida. Es decir, que lo único que se podría encontrar en la actualidad serían microorganismos, plantas o algún tipo de microorganismo muy antiguo. Es decir, que seguimos pensando que no hay vida en Marte. Básicamente, la Unión Soviética mantiene un activo programa de exploración planetaria a través de naves no tripuladas. Cada 1 o 2 años, las posiciones relativas de los planetas y la física de Kepler y de Newton permiten un lanzamiento de una nave espacial a Marte o a Venus, con un mínimo de gasto de energía. Desde el principio o principios de los 60, la URSS ha perdido muy pocas de estas oportunidades. La insistencia soviética y los logros en su ingeniería han acabado dando generosos resultados. 5 naves espaciales soviéticas, la Venera de 8 a 12, han aterrizado en Venus y han conseguido enviar datos desde su superficie, una hazaña no despreciable. En una atmósfera planetaria tan caliente, densa y corrosiva. Sin embargo, a pesar de muchas tentativas, la Unión Soviética no ha conseguido aterrizar en Marte, un lugar en el que al menos a primera vista parece más acogedor y con temperaturas más frías o una atmósfera mucho más ligera de gases más benignos, con casquetes polares, lechos de ríos y un vasto valle de dislocación, la mayoría masa volcánica y al menos una conocida por nosotros del sistema solar, unos suaves atardeceres de verano en el Ecuador. Es un mundo mucho más parecido a la Tierra que Venus. En 1971, la nave soviética Mars 3 penetró en la atmósfera marciana. Según la información transmitida por radio, automáticamente la nave desplegó con éxito sus sistemas de aterrizaje. Durante una entrada orientó correctamente hacia abajo su escudo de ablación y desplegó completamente su gran paracaídas y encendió los retrocohetes cerca del final de su camino de descenso. Según los datos enviados por el Mars 3, debió haber aterrizado con éxito en el planeta rojo, pero la nave espacial, después de aterrizar, envió a la Tierra un fragmento de 20 segundos de una imagen televisiva en blanco y luego falló misteriosamente. En 1973 tuvo lugar una serie de sucesos muy similares con el vehículo de aterrizaje Mars 6. En este caso, el fallo ocurrió al segundo de aterrizar. ¿Qué falló? La primera ilustración
que pude ver de Mars 3 fue un sello soviético de valor de 16 kopecks, en el que parecía dibujar una nave espacial descendiendo a través de una humareda purpúrea. Pienso que el artista intentaba ilustrar el polvo y vientos intensos del Mar 3 y entró en la atmósfera durante casi una enorme tormenta de arena en el ámbito global. Se intentaron aterrizar con las pocas técnicas que había en esa época y las tormentas eran tan fuertes como las que podría haber en Saturno, que no lo creo, porque estas quizás tengan menos carga, pues probablemente lo que pasó es que se desconectó la nave y no hubo forma de recuperar las imágenes. O sea, lo que quiere decirse que la atmósfera de Marte es compleja, como incluso para aterrizar. ¿Y qué pasa? Que si estamos viendo que hay erosiones y hay vientos que modifican la geografía o la cartografía de Marte, está claro que cada X tiempo, aunque vaya una nave, no conseguimos llegar a vislumbrar el misterio de lo que rodea Marte. Con lo cual, esto nos lleva a pensar que todavía hemos de mejorar en nuestra construcción de cohetes, naves espaciales y, por supuesto, al ser no tripuladas, de técnicas que nos permitan recoger muestras, traerlas a la Tierra y vislumbrar si hay restos de organismos que nos hagan suponer que hay algún tipo de vida o que hubo un tipo de vida. Se están lanzando, y como dijimos en capítulos anteriores, se están proponiendo varias expediciones, por ejemplo a la Luna, sobre la cual colocar grandes diríamos satélites, telescopios o ese tipo de tecnología para vislumbrar de forma más cercana desde la órbita de la Tierra y la Luna, para poder acercarnos con nuestros telescopios, incluso poder lanzar sondas desde la Luna a Venus y con una tecnología o lanzarlas a Marte y que nos hagan poder aterrizar y poder lanzar expediciones con ciertas garantías. Pero claro, todo esto no será posible hasta que no resolvamos el problema de las radiaciones cancerígenas que podrían poner en peligro las misiones. O sea que todo esto está en estudio actualmente y bueno, pues la geografía que se ha podido, la cartografía que se han podido vislumbrar con los rovers, pues hacen todavía un poquito complicado el hecho de decir o desprender que hay o que ha habido vida en Marte. Tendremos que esperarnos unos años más a que estas misiones puedan dar un poquito de especulación y un poquito de vida al discurso científico. Bueno, lo vamos a dejar por hoy aquí. En el próximo capítulo lo que vamos a hacer es hablar, pues eso, de lo que se ha ido conociendo a través de los años con estas incursiones soviéticas, americanas, con el objetivo de buscar vida. Esto, como os comentaba, estaba realizado en los años 80. A día de hoy, evidentemente, ha habido ya alunizajes en Marte, es decir, otro tipo de ciencia más constituyente de estudios científicos, más que lo que hablaba Carl Sagan ya en estos años. Pero bueno, básicamente él se planteaba todas estas cuestiones y claro, él ha hecho sus seguimientos, pues como hemos dicho, o sea, en base a todo lo que se conocía hasta la fecha de estas incursiones soviético-americanas, pero que no han tenido el éxito real hasta prácticamente los años 90. Bueno, pues lo dejamos por aquí, continuamos el próximo día y bueno, ya os dije que mañana quizás no, pero seguramente que el viernes, el fin de semana, ya podré colgar alguna cosita.
Como siempre, recordaros que las suscripciones están abiertas, que para mí sería un placer poder llegar a las 3.000 horas de visita para poder empezar a monetizar, 4.000 horas de visitas, de visualizaciones, pero por supuesto llegar a los 100.000 suscriptores. Cuanto más suscriptores tenga, más temas voy a poder contaros, más objetivos a corto plazo para poder realizar y bueno, pues seguir entreteniendo vuestras mentes curiosas. Os quiero un montón y esto recordad que no sería posible sin vuestro apoyo. Os quiero. Hasta mañana.